Hola, bienvenidos a este breve conversatorio sobre la más reciente película de Martin Scorsese, Los asesinos de la Luna de las Flores. Esta película se sitúa en la década de 1920. Los miembros de la tribu de nativos americanos del condado de Osage, en Oklahoma, son asesinados cuando se encuentra petróleo en sus tierras. A partir de esta breve premisa, Martin Scorsese nos contará la historia de sus pobladores y de aquellos que llegaron a sus tierras para apropiarse tanto del petróleo como de su riqueza. En esta oportunidad queremos hablar sobre todo y en primer lugar de la relación que nos plantea la película entre la historia y la ficción. ¿Qué te pareció a ti esta relación en la película, Isabel? A mí me parece que Scorsese trata de establecer una justa medida en lo que fueron los hechos, entre lo que fueron los hechos y lo que estamos observando en el filme, ¿no? O sea, cómo se estructura este texto ficcional, que también viene de una novela que se llama precisamente The Killers of the Flower Moon. Lo que dicen algunos autores como Robert Rosenstone es que el cine puede ser fundamental para comprender la historia, ¿no? O sea, lo que dice es, el cine no reemplaza la historia, no reemplaza el hecho histórico, pero sí nos puede ayudar a comprender qué es lo que sucedió con sujetos históricos, con batallas, con momentos históricos, siempre como espectadores estableciendo una debida distancia con lo que estamos observando. Y yo creo que en la película de Scorsese es lo que estamos observando, ¿no? O sea, vemos esta eh, vida de los nativos norteamericanos de alguna manera interrumpida por el descubrimiento del petróleo, ¿no? Un material que probablemente no hubiese sido valioso, ¿no? Si los hombres blancos no determinan que es valioso. Y el enfrentarse precisamente a esta dinámica de consumo, de explotación, de violencia a la que el descubrimiento del mismo material los lleva. Ajá. Y en ese sentido me parece que busca establecer una justa medida entre lo que fueron los sucesos y entre el relato ficcional. ¿A ti qué te pareció esa relación, Ricardo? A mí me parece extraordinario. Yo creo que Scorsese es un amo, verdaderamente, en tomar un género literario como es la crónica, que como sabemos la crónica siempre demanda una investigación profunda, verdaderamente a nivel histórico, y la lleva a la pantalla de forma extraordinaria, y por supuesto no es la primera vez, ¿no? Es decir, en este sentido, a mí me sorprendió mucho cómo Scorsese, que siempre habla usando el término coloquial de mafias, nos habla de un tipo de mafia que no se había visibilizado de esa manera, ¿no? Es decir, un tipo de mafia que no es el cliché de la mafia italiana, irlandesa, italoamericana, etcétera, pero que es pues la base de esas mafias y más antigua que estas mafias, y la retrata con una precisión histórica extraordinaria en cuanto a pues toda la ambientación, por supuesto, toda la dirección de arte es brutal, el vestuario, el ejercicio de vestuario es increíble, y por supuesto los personajes, ¿no? Personajes que finalmente son elegidos en un casting que me parece magistral para poder retratar, pues vamos a decirlo, no en este efecto blackface o decir redface en este caso, a alguien que parece indígena americano, sino realmente utiliza personajes con esta etnia y con rasgos muy marcados. Esto me parece que le da un valor, pues valga la comparación, un valor histórico extraordinario en cuanto a este ejercicio de crónica. Sí, por supuesto, no lo había pensado desde la perspectiva de la crónica y creo que la película estaría más cercana a ese género narrativo que al propio del cine, ¿no? O al propio del guión. Yo pensaría que si algo muestra la relación entre la ficción y la historia es una relación de respeto. A mí me parece que en detrimento de la cinematografía de Scorsese, Scorsese eligió abordar esta película desde el respeto. Si ustedes piensan en otras películas de Scorsese, como puede ser incluso La Edad de la Inocencia o Pandillas de Nueva York,
siguen siendo películas que tienen un referente histórico, pero que sin embargo sus personajes son llevados como lo hace con los otros personajes al límite, donde no hay necesidad de justificar su violencia. Son violentos, por ejemplo, en Pandillas de Nueva York, porque el ambiente necesita que sean violentos, si no su familia no va a sobrevivir, su pueblo no va a sobrevivir. Y aquí hay, con esta decisión de tratar con respeto la historia original a través de la ficción, no hay esa violencia per se en los personajes. Toda la violencia está calculada, toda la violencia está pensada, toda la violencia está planeada. Ahora, eso no le quita lo crudo, no le quita lo trágico, no le quita lo inhumano a la violencia que muestra, ¿no? Pero sí me parece que, si bien es cierto, por el tipo de historia que nos quiere contar, es una buena elección el hecho de tratarla con respeto, sí creo que en términos de la narrativa de Scorsese, ahí la película, por lo menos desde mi perspectiva, perdió un poco, ¿no? Sí nos da el tiempo, y no solo por la duración, de pensar en lo que están haciendo los personajes malos, ¿no? En cambio, en sus otras películas todo es acción, 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 ¿no? Y no hay necesariamente este proceso de reflexión. Pero bueno, otro tema, y en ese sentido de los personajes violentos que queremos compartir con ustedes, es la perspectiva de la estrategia y la táctica, o la perspectiva del dominado y el dominante. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ella, Ricardo? Y por ahí nos das tu comentario. Con mucho gusto. Bueno, básicamente podríamos decir que es uno de los planteamientos teóricos más profundos, más interesantes, más actuales, inclusive de Michel de Certeau, que por cierto, pues este año cumple 100 años, ¿no? Le mandamos un saludo a donde quiera que se encuentre Michel de Certeau. Y básicamente, pues bueno, este planteamiento nos habla de un canon hegemónico que marca cómo tienen que hacerse las cosas, inclusive, a nivel disciplina, a nivel conocimiento, a nivel praxis, inclusive cómo tenemos que vivir nuestra vida día con día. Y por otro lado existe esta escena de la táctica, por lo menos así aparece en el libro traducida, que es el dominado, que constantemente busca cómo, si no deshacerse, sí llevar una actitud creativa y una actitud hasta cierto punto revolucionaria frente a este canon, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, en francés el concepto cobra una vida interesante porque es el dominante, el dominado, el dominant y el dominé. Y bueno, traducido básicamente en el libro se convierte en táctica y estrategia, pero es en esencia, este juego de poder, donde de Certeau nos dice de manera muy atinada que las personas no vivimos de acuerdo a lo que dice el canon, las personas resolvemos el día a día conforme se va presentando. ¿Cómo ves esta relación de la estrategia, la táctica en la película, Isabel? La veo muy interesante y expuesta a nivel discursivo, ¿no? O sea, hay una serie de elementos simbólicos en la película que nos permiten comprender esta relación. Uno de ellos es el libro, ¿no? Es el libro que relata la vida del pueblo Sash, ¿no? Que cumple con esta estructura del canon occidental, ¿no? O sea, es decir, incluso uno de los personajes lo dice, el pueblo Sash es uno de los más civilizados. ¿Por qué razón? Sí. ¿No? O sea, lo que define al pueblo como civilizado es la visión precisamente del hombre occidental, ¿no? Y digo del hombre occidental porque no es la mujer occidental, es el hombre occidental, ¿no? Entonces, eso es evidente en la película. Y a partir de que el mismo pueblo, ¿no? Que es lo que platicamos hace un ratito, se incorpore de manera casi natural a lo que va a ser el consumo occidental y la modernidad, ¿no? En todos los sentidos, el escuchar cierta música, el comprar los automóviles, aunque parecen no dejar, no soltar de la mano su cultura originaria, ¿no? Se incorporan a este mundo de consumo de manera muy, muy fácil, ¿no? Lo que yo digo con respecto a Killers of the Flower Moon, que es lo que dije en el otro video, es que es una película que fluye, ¿sí? O sea, el relato fluye, prácticamente pareciera que estamos observando los hechos conforme fueron sucediendo, ¿sí? Es decir, vamos comprendiendo las justificaciones de uno u otro personaje conforme van realizando las acciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, la película fluye y estos elementos del dominante y el dominado finalmente forman parte de la estructura narrativa del filme.
Sí, y que tiene en las sutilezas por parte del pueblo originario la expresión de esa relación entre dominado y dominante, porque seguramente hay como marco cultural más extenso, ¿no? Que es el del capitalismo, que es el de ir a buscar la riqueza, que representan los personajes, sobre todo el de Robert De Niro y el de Leonardo DiCaprio. Y luego el único espacio que les dejan, sobre todo a las mujeres de este pueblo originario, pues es su manera de vestirse, ¿no? Y esos momentos en los que ellas pueden hablar en su lengua original, ¿no? Sí, en su lengua original. Es ahí en donde vemos de qué manera están resistiendo a esta dominación, a esta imposición. Porque incluso ustedes recordarán estas 2 o 3 escenas donde una de las protagonistas va al banco y dice, bueno, soy fulana de tal, incompetente y con número tal y tal, ¿no? Entonces quiere decir que ya hay una imposición, no solamente económica, sino también identitaria, y que entonces lo único que le queda son esos pequeños espacios, que es su ropa, hablar con sus hermanas en su lengua original, cuidar a su mamá y aferrarse un poquito a sus tradiciones. Ahora, a mí me parece también fascinante lo que hace Scorsese en este ejercicio con la figura del matrimonio. Es decir, cómo el matrimonio pareciera que se convierte en esta táctica, en esta visión del dominé, claro, en la cual dice la única manera de que ustedes, mafiosos, conquistadores, como le queramos llamar, se hagan de una parte de nuestra vida es casándose con nosotras, y háganle como quieran. Y a partir de este matrimonio, el matrimonio lo retrata, me parece, en algún momento como una especie de sátira inclusive, sí, pero no desde el punto de vista del pueblo Osage, donde todo el matrimonio finalmente no tiene una esencia católica, sí, ¿no? Sino es una esencia completamente, pues bueno, de este pueblo Osage, y en cuanto a todas las costumbres, y de alguna manera, cuando es el primer acercamiento entre los protagonistas como posible pareja, es donde vemos, ¿no? Cómo el personaje femenino le dice al personaje masculino, antes que nada, me tienes que cortejar y tienes que hacer toda esta parte que a lo mejor a ti te parece ridícula porque, sin decirlo, pareciera que somos poco menos que mascotas para ustedes, pero lo tienes que hacer, ¿no? Claro, y de manera creativa le dice, cállate, escucha la naturaleza, escucha lo que hay alrededor. A mí me parece fascinante cómo ubica la figura del matrimonio y Scorsese como este elemento, pues sí, de táctica. Sí, es verdad. Bueno, y una cosa que es interesante para nosotros, en tanto que nos dedicamos al análisis de la comunicación, es que hacia el final de la película, y no es spoiler, no se espanten, vemos que probablemente todo lo que hemos estado viendo había sido o está siendo contado a través de una especie de radionovela, ¿no? Claro. Scorsese nos sitúa en un teatro, hay una orquesta y hay un grupo de actores de voz y de actores de efectos de sonido que nos están narrando hacia el final la historia. Entonces, ¿cómo ven ustedes, compañeros, esta relación de los medios de comunicación, en este caso que sería la radio, como un instrumento para la memoria? No sé si estoy muy de acuerdo contigo en este aspecto de que al final de la historia, o sea, que finalmente estamos escuchando la historia a partir de la radionovela. O sea, me parece que lo que trata de decirnos el autor del filme es que si no se hubiera dado a conocer en los medios de comunicación, esto probablemente nunca se hubiera sabido, ¿no? Claro. Entonces, pero me parece que el filme por sí mismo es un acto de memoria, ¿no? O sea, y me regreso otra vez, porque me parece que está muy bien realizado, ¿no? O sea, todo lo que dicen los abusos de la memoria es eso precisamente, ¿no? Corremos el riesgo de abusar, ¿no? Del consumo de estos actos que fueron terribles para la humanidad, ¿no? Y explotarlos desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista discursivo, que es algo que hemos visto en otras películas, como La vida es bella, perdónenme que lo diga, pero a mí me parece que caricaturiza de alguna manera la tragedia humana, ¿no? O sea, vamos a darle un tono jocoso, o sea, finalmente es la tragedia humana, y la memoria los actos de memoria se tienen que observar en su justa medida, porque el objetivo es precisamente no olvidar, sí, claro, ¿no?
El objetivo es recordar, el objetivo es no decir, hemos protegido a los nativos norteamericanos y tienen sus propias reservas y hay territorio indio en Estados Unidos. No, o sea, finalmente hay una serie de actos atroces, ¿no?, que nos caracterizan como humanidad, que no podemos olvidar, ¿no? Y yo creo que no es fácil narrar esto en una obra literaria o narrar lo sucedido en un filme. Yo creo que siempre es difícil, ¿no? Y nunca se alcanza la justa medida. Tú acabas de mencionar ahorita otras películas de Scorsese como Pandillas de Nueva York, que también hasta cierto punto caricaturiza, Claro, ¿no? O sea, claro. que dices, no es para tanto, ¿no? Pero, y me parece que en The Killers... Daniel Day-Lewis. En The Killers of the Flower Moon, es lo que digo, o sea, la historia fluye, o sea, el texto va casi conforme está siendo narrado y es sumamente fácil de digerir para el espectador. Sí. Y nada más cierro con esto, o sea, el hecho de que Scorsese, en su calidad de creador, tenga la última palabra, me parece extraordinario. Ya, cierro. Sí, coincido, es un ejercicio extraordinario que él sea, y creo que lo comentamos en algún momento, me lo dijiste en algún momento, Isabel, es él diciendo, nadie más puede cerrar esta historia como yo, ¿no? Por un lado, por supuesto. Ahora, a mí en esta parte de la memoria y medios de comunicación, no puedo dejar de pensar en el libro... El pensamiento salvaje de Levi Strauss, ¿no? De Claude Levi Strauss, que finalmente es este ejercicio, por llamarlo de alguna manera, este ejercicio literario donde Levi Strauss se voltea a la comunidad eurocéntrica y les dice, es que los salvajes no son ellos, los salvajes somos nosotros, y ahora quienes tenemos que estudiar es a nosotros como sociedad, y me parece que es un poco, o se basa un poco en eso, este ejercicio, ¿no? Final de decir, bueno, todo esto que vieron de manera extraordinaria, retratado, pues sí, literalmente retratado, cuando aparecen estas fotografías extraordinarias de los personajes en blanco, bueno, en sepia, o daguerrotipos, no, fotografías de alguna manera en sepia, de los personajes, pues pareciera que justamente está diciendo, volteen a ver a estos, abro comillas, salvajes, cierro comillas, y cómo para buscar dejar de considerarse o autodenominarse salvajes, buscan apropiarse de esta cultura pues occidental, ¿no? Y lo que mencionabas ahorita de los autos, las joyas, la forma de vestir, una tropicalización interesante de todos estos signos de modernidad y estos signos de civilización desde la visión de los Osage. Y de alguna manera, claro, ya plasmado en el medio, pues que además era el medio ideal para plasmarlo en ese momento, ¿no? Que es la radio, o sea, es decir, no podía ser otro medio y no podía ser a través de otra técnica que se plasme este concepto, porque hubiera resultado inclusive, pues a lo mejor hasta redundante decir, Martin Scorsese hace películas, ¿no? Como lo cierran un poco al final. Aquí nos dice, Martin Scorsese puede hacer un ejercicio también inclusive de radio adaptado a esa memoria histórica de los medios en ese momento y que salga extraordinario también. Excelente. Bueno, pues les agradecemos mucho habernos acompañado en este conversatorio sobre The Killers of the Flower Moon, la más reciente película de Martin Scorsese, y por supuesto cuéntenos a ustedes qué les pareció esta película y también si quieren opinar sobre los temas que aquí hemos planteado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto suscribirse a este canal.